En esta computadora. Perfecto, pues, ¿cómo están? Adán Díaz, Fernando Acosta, les saluda Ernesto Juárez, alias Ernesto Periferia. Vamos a iniciar otra conversación desde precisamente la periferia y vamos a entrar al tema que tenemos que entrarle primero, que es al tema de Santiago Nieto, pues que ya presagiábamos en el capítulo anterior. Yo hice un comentario a manera pues de novedad, un tanto pensando que iba a ser una anécdota más de la vida pública nacional, el matrimonio entre Santiago Nieto Castillo y Carla Humphrey, y pácate las que ocurre pues todo este escándalo, como le llamó el propio presidente, en el que Humphrey y Nieto se casan en una hacienda de Guatemala, la antigua. Y pues hay invitados y un montón de cuestiones que de verdad no sé cómo pudieron ocurrir y cómo le pudieron ocurrir a alguien que debe estar tan pendiente de esas cuestiones, que es Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Adán, ¿cómo viste este enredo? Pues a mí me sorprendió porque pues dentro de del fan service se manejaba que era uno de los presidenciables, ¿no? Santiago Nieto. Por otro lado, siendo breves, yo creo que también el presidente está previendo precisamente alguna traición. Antes era como un poco más tolerante, permitía como que más, ¿no? Pero también sabemos que se le está acabando el tiempo con respecto a su periodo y tiene que dar resultados rápidos y no se puede dar el lujo de una traición más, sobre todo en esta área, que pareciera que es la única que está funcionando, ¿no? Ya también lo comentábamos anteriormente. Entonces, yo creo que fue una jugada de ajedrez, como tantas del gran ajedrecista que es. Y por el otro lado, yo en lo personal digo, he seguido poco a Pablo, ¿cómo se llama que se quedó en su lugar? Pablo Gómez. Pablo Gómez. Pablo Gómez, ajá. Entonces, y yo tengo muy clara todavía muy clara un capítulo de Chamuco que forzó un poquito ahí la historia de las aprobaciones de algunas reformas petroleras contra las que luchaba el presidente anteriormente cuando todavía estaban en el grupo de PRD. Y me acuerdo que Pablo Gómez fue uno de los grandes, o sea, que cometieron un error al aprobar estas reformas Sí. que cometieron. Entonces, su desempeño no se me ha hecho bueno, aunque se me hace que es leal y es precisamente por lo que por lo que lo está eligiendo. A mí en lo personal me preocupa que haya una continuidad como la que se estaba dando, ¿no? con este trabajo de Santiago Nieto, perdón. Fer, ¿cómo ves? Sí, pues saludos a todo el auditorio. Pues sí, presagio, ave de mal agüero fue ese comentario que yo también que pensé que iba a quedar en la irrelevancia total y hoy en día nos tiene hablando de lo más importante que ha pasado en el gabinete del gobierno federal. Tal Eh, cual. sí, también me preocupa, empiezo por lo último que dijo Adán, también me preocupa ese tema. Yo creo que pensaría en tres breves y grandes bloques, digamos, de este tema, que es el impacto de su renuncia y de que no vaya a estar, no siga más Santiago Nieto, los motivos y el contexto sobre todo, porque es muy fácil decir que fue por la boda, pero hay que dar contexto. Y por último, mirando hacia adelante, como diría el presidente, el que se aflige se afloja, pues ya, Pablo Gómez, y qué onda con Pablo Gómez, que por ahí hay una entrevista interesante que le hicieron los periodistas, si no me equivoco, el día de ayer. Entonces, Así es. ya, pues no hay mucho tiempo que perder en este sexenio, que tiene que ser como dos sexenios o tres para que se pueda implantar la transformación como se pretende en el gobierno actual. Así que sí me parece grave, sí creo que es, hay que ver más allá del tema boda. Parece que la boda acaba siendo un pretexto. Por ahí hay un artículo, no soy muy fan ni nada, no siempre estoy muy de acuerdo con el tratamiento de la información, con el tipo de análisis que hace esta Viri Ríos, la chica de Harvard, ahí que anda muy activa siempre escribiendo en El País y en otros portales.
pero creo que hay un análisis interesante, un acercamiento que hizo tomándose la molestia del contexto, hablando de lo que tumbó a Santiago Nieto y que por ahí se resume en que no fue la suntuosidad, sino la promiscuidad ideológica, ¿no? Entonces, es interesante que echemos un ojo quién es Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral, con quién estuvo casada Carla Humphrey, Roberto Gil Suárez, panista de Exacto. toda la vida. A mí no se me olvida que Gil Suárez fue el coordinador de campaña en 2012 para Josefina Vázquez Mota. Josefina Vázquez Mota fue una de las invitadas en la boda, Quirino Ordaz por ahí, que ya nunca entendí, no supe qué pasó con lo de su bueno, no entendí por qué ya no procedió su nombramiento como embajador. En Entonces, bueno, España. exacto, entonces Ujú. por ahí quedó ahí como el tema. Y pues en ese contexto creo yo que hay que movernos, ¿no? Si les parece hacer un breve análisis de qué fue o qué pasaba ahí, más allá de que el trabajo, y como todos en esta mesa hemos coincidido, y creo que en muchas otras mesas de expertos han hablado, ¿no? Periodistas y demás, que el trabajo que hacía la unidad de inteligencia financiera al mando de Santiago Nieto era sobresaliente y era realmente eficiente, pues parece que, no, que ya este desencuentro ideológico entre el presidente, que no solo puede ser el presidente, porque al final parece que se va con lealtad hacia el presidente y del presidente hacia él, pues igual como no hard feelings, pero también hay un círculo y una base aparentemente fuerte del movimiento pro-obradorista dentro de Morena, que pueden ser los que ya veían con muy buenos ojos el accionar muy independiente y muy cercano a otros grupos opositores de Santiago Nieto, más allá de que tal vez él estuviera haciendo un trabajo profesional y de primera línea en su cargo, ¿no? Por ahí quisiera Sí, meter la duda. ¿Cómo para lo ir ven? contextualizando, ¿no? Está muy raro el asunto, es un asunto extrañísimo. Cuando uno se entera que se casa con la ex esposa de Gil Schwartz, pues ahí empiezan a moverse cosas en la cabeza. Y después, pues voy a hacer referencia a un tuit de Julián Atilano, Uh -huh. académico del Colegio de México, que dice: dólares en efectivo, avión privado, ex candidata del PAN a la presidencia, personajes del Poder Judicial, dueños de medios, empresarios, más lo que falta. Todo esto en la boda de una consejera del INE y del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué podía salir mal? O sea, ese es todo el contexto de lo que ocurrió. Esta es una muy buena síntesis de qué pasó ahí, ¿no? Eh, y pues yo hago una reflexión posterior a esto, ¿no? Que no es la primera vez que Santiago es cercado por su entorno. Ya se le está haciendo tarde para salir de él. Estoy leyendo un tweet que escribí. Independientemente de sus pruebas, lealtad y capacidades. Entonces, rarísimo todo lo que ocurrió. Yo no tenía idea de esta cercanía que tenía Santiago Nieto con ese círculo, aunque pues hay que señalar y hay que recordar que viene del régimen anterior y Claro. viene de ser funcionario de Peña Nieto. Evidentemente fue el funcionario más incómodo que se pudo haber encontrado en su administración y qué bueno que fue así. Sin embargo, sí ha tejido una relación y tiene cercanía con grupos que no son precisamente de la lucha de izquierda, ¿no? De ahí que entienda que muchos de los liderazgos relacionados con Claudia Sheinbaum estén en contra de su gestión y hayan seguramente abonado a toda la escandalera que se hizo alrededor de su boda. Específicamente hablando de la boda, en otra entrevista que hay por ahí con el ex titular del INDEP, del Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Pueblo Robado, el robado. efímero titular, ya no me recuerdo ahorita su nombre, pero si lo tienen ahí a la mano, échenlo, si no ahorita nos acordamos. En fin, que este ex titular, pues era un personaje muy cercano a Santiago Nieto, y pues básicamente él fue, como decían los periodistas también en una entrevista al día de ayer, fue el mentor de Santiago. Creo que ya me estoy robotizando, ¿no? No, no, no. Ah, perfecto, es que empiezo a notar ahí cosas de la señal. Bueno, sí, entonces les decía, es un tipo que viene con una historia propia, una historia como asesor, que después tiene esta gestión en el gobierno de Peña Nieto. Es cercado precisamente por gente del entorno de Peña Nieto. Después es rescatado por López Obrador en esta administración. Hace un excelente trabajo en la UIF
y ahora vuelve a ser cercado por su entorno de una manera muy curiosa. Y otra vez, es otra vez una relación con una mujer a la que tiene pues, cercanía afectiva. Bueno, de hecho, tal cual, pues su ahora esposa. Entonces es muy curioso lo que le está pasando a Santiago Nieto. Es todo un asunto para analizar, no nada más de la perspectiva política, sino de la perspectiva del ser humano en sus relaciones personales y de poder en un entorno político tan delicado como el entorno y tan complejo como el entorno político nacional. No sé si quieras ir dándole más vueltas a la idea, mi estimado Adán, y para ir redondeando. Bueno, hasta donde sé, su actual esposa fue una de las que votaron en contra del desafuero de Félix Salgado Macedonio, que evidentemente fue una traición. Aparentemente, se comenta dentro de los mesas de los periodistas, por parte de Monreal, ¿no? Que fue ensamblando ahí. Entonces, habría que tomar en cuenta esa parte, ¿no? Entonces, no se puede, dice que la lealtad para el presidente y el amor para su esposa, pero no sé cómo se pueda convivir con eso, ¿no? O cómo pueda llevar una charla de mesa o de cama en eso. Así. Claro. Pues yo creo que ahí también lo interesante es, a ver, me parece que es en ese sentido, por ahí justo volviendo al tema del artículo de Viri Ríos, como dice, creo que ya la actual administración y la 4T ha perdonado aparentes o cercanos escándalos de suntuosidad o de no austeridad. Entonces, creo que no es, o sea, yo creo que la boda acabó siendo el momento perfecto o la gota que derramó el vaso para algo que tal vez no sabíamos, porque yo también me confieso, no estaba muy enterado del entorno actual de Santiago Nieto. Así que, por otro lado, interesante ver, es que yo creo que por muchos frentes pudo venir la intención de hacer esto grande y de provocar esto, tanto desde el círculo cercano de Sheinbaum y del morenismo duro, digamos, como de la oposición, de algunos sectores de la oposición, que saben que no, o sea, que es un buen movimiento para ellos, o por lo menos eso pareciera generar, ¿no? Que si bien no era el presidenciable más probable ni próximo, ¿no? Creo que hay dos o tres arriba que él, Claro. pero o sea, sí se le reconocía como un funcionario insignia de la 4T, aunque no fuera propiamente del movimiento, pero que al final había estado ahí y haciendo su trabajo. Y entonces, bueno, creo que era una jugada que también les interesaba. Por ahí dejar también la duda de el dueño del Universal que viaja en la avioneta, en el avión privado y lleva $35,000 en efectivo, sabiendo que es ilegal ingresar a cualquier otro país y no declarar esas cantidades de dinero cuando viajas, ¿no? Entonces, ¿para qué era? Que supuestamente era para insumos médicos en Estados Unidos, no lo sé, pero al final así que eran peras o manzanas, pero ahí algo hubo, ¿no? Yo Entonces, creo que ese es el personaje clave de toda esta historia. puede serlo y no lo Eh, dudamos, ¿no? O sea, son 5 sobres, ¿no? Se decía que eran 5 sobres los que llevaba Ili Ortiz ese, Ili. con esta cantidad de dinero, $35,000. Hay que decir también que se desató una campaña en contra de Sheinbaum a través de su exfuncionaria de turismo, su ex directora de turismo de la Ciudad de México. Paola. Por cierto, es otro personaje que está relacionado con la farándula. Otro caso ahí también, pues ruidoso, incómodo para quienes estamos cerca de la izquierda y del movimiento de López Obrador, cuando menos en simpatía. Ver estos personajes ahí metidos en la 4T es bien incómodo. Ahora sale por la puerta de atrás, acusada de algo que no cometió, pero que efectivamente sí viajó en un jet privado con el señor Ortiz Ili Ortiz, perdón, dueño del Universal. Entonces, esta promiscuidad, ni modo hay que citar a Viri Ríos, esta promiscuidad ideológica es muy escandalosa y genera mucha incomodidad ver estas situaciones en las que están inmiscuidos funcionarios de la 4T. Híjole, ahí hay unas contradicciones que pudiéramos analizar en otro momento, pero que hay que tenerlas en la mira. Pero sí, Ilio Ortiz es un personaje
que he escuchado por ahí en varias entrevistas de gente que ha estado relacionado con él, algunos periodistas que han trabajado para Ilio Ortiz, que hablan de los famosos sobrecitos que reparte, en buena medida para eludir impuestos. Paga una cantidad a sus reporteros declarada, en términos legales, y la otra la dan esos sobrecitos que le encanta utilizar. Yo creo que Ilio Ortiz llevó estos sobrecitos para pues, dárselos a los invitados principales y a los novios, a los ahora esposos, y así involucrarlos en un escándalo de mayores proporciones, que fue frenado, pero que ya hizo el daño. Ya no manchó, pero tiznó, como diría por ahí el presidente. Sí. Y este personaje es el eje de todo lo que hay que revisar en esta cuestión, porque además tiene relación con, con la funcionaria, no solo con la funcionaria ex titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, sino que a su vez con un personaje con el que ella tenía relación y en el que puede haber un conflicto de interés, ¿no, Fer? Tú a lo mejor tienes por ahí más datos sobre el asunto. Pues fíjate que me has agarrado totalmente en curva, mi estimado. Sí, por ahí un proveedor, ¿Sí? el organizador del desfile del Día de Muertos en la Ciudad de México, Ok. tiene por ahí un contrato de asignación directa, sin haber entrado en ninguna licitación, por parte de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. Y recién pasadito Entonces, ese desfile, ¿eh? ese sujeto se presume estuvo no solamente en el vuelo, sino que se dice que fue pagado por él este vuelo privado. Entonces hay un asunto de conflicto de interés muy puntual que hay que seguir. Y hay que echarle luz a esa situación y hay que darle seguimiento, porque ante el escándalo de la boda, las exageraciones que publicó Reforma, que el champán rondaba y Sí, bla, 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 eso ya pues todos lo desmintieron y al ya está final, más que desmentido, sí, y que se habla de que fue una boda estándar para las características socioeconómicas socioeconómicas de ambos. de ambos, que aparte pues es obvio, ¿no? Es muy creíble. Y que además se había hecho esto de realizarla en Guatemala por precaución, precisamente para que no se desatara un escándalo, ¿no? Bueno, pero ahí hay involucrados funcionarios puntuales de la Ciudad de México a los que hay que estar revisando. Claro. O cuando menos esta exfuncionaria que ya dejó la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, pero que está pendiente revisar qué ocurrió con el desfile de Día de Muertos de la CDMX. Está muy pendiente eso y se ha dejado de lado. Ojalá que pues los periodistas agudos, que son los que seguimos por acá, pues le den más seguimiento a este asunto. Ya para ir cerrando con este tema, no sé si quieran abundar sobre lo que viene, sobre Pablo Gómez, sobre lo que nos espera en la UIF que viene. ¿Cómo ves, Fer? Pues a mí ya nada más diría de Pablo Gómez, recomiendo esa entrevista con los periodistas. Interesante, me sorprendió mucho algo que él dijo, que no se sobrevalore ni se espere algo como que no se le dé demasiado más valor o poder a la UIF del que realmente tiene. Habló de que como toda institución en una democracia está limitada y tiene sus limitantes y no, y bueno, que hace, o sea, que como que va para adelante y él le noté una actitud pues motivada y muy sensata, o sea, muy también como de los pies en la tierra, pero sí lo noté un poco como falto de, como un poco, diríamos, no quiero llegar a ese punto de ser tan simplista o tan maniqueo en los análisis del subtexto, ¿no? Pero medio con una actitud un poco derrotista. Entonces, bueno, sí creo que o sea, sí me parece prudente que diga, hey, la UIF no puede resolver todos los problemas de corrupción sola y trabaja, y lo que sí te mencionó muy cierto es que
se trata de un tema institucional general, de una cultura política distinta y otra forma de hacer y que hay que trabajar en conjunto y que así sí se pueden ver resultados. Eso me parece muy sensato, pero bueno, por otro lado también creo que independientemente de eso, pues él tiene que dar al máximo, porque incluso Álvaro Delgado le dice, no, pues ¿cómo que vamos a ver qué sale? O sea, hay que ir con todo y seguir adelante, ¿no? Y ahí es donde él dice, bueno, no sobreestimen el grado de influencia que puede tener y los márgenes de actuación que tiene la UIF. Otra cosa que destaco de lo que mencionó es, le decían, bueno, se duda de tu capacidad técnica, no de tu lealtad, no de tu experiencia, no de tu militancia, no de tu postura, ¿no? Que coincides con los valores de izquierda y que ha tratado de abanderar la 4T. Y él dijo, pues miren, realmente, y habló de un libro que él tiene, que la verdad es que el combate a la corrupción no es algo tan técnico, que realmente es algo mucho más de voluntad política y de otras capacidades, ¿no? Entonces, bueno, interesante ahí analizar ese tema porque hay quienes postulan, más allá de estas tecnocracias ya superadas y de los itamitas y de todos estos supuestos funcionarios que decían que hay cosas que como que siempre quieren hacer muy rebuscadas y muy complejas y al final nunca hicieron su trabajo y ni en el campo del conocimiento demostraron ser capaces, que era el que más presumían. Pero más allá de ese discurso hiperneoliberal y tecnócrata, sí hay quien pone la duda sí, el cuestionamiento de al menos si se necesita cierto nivel de técnica para llevar a cabo ciertas labores, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver cómo procede y pues esperando que el ritmo de trabajo al menos sea igual o mejor, ¿no? Sabiendo, confiando en que la lealtad estará ahí para el combate a la corrupción, insignia de la 4T. Claro, y antes de darle la palabra a Dan, nada más decir que Pablo Gómez es economista, tiene una trayectoria de izquierda que solamente se podría comparar con la de Encinas, quizá. Claro. Segundo más Ex votado. integrante del movimiento del 68, preso político por su participación en el movimiento del 68, ex secretario general del Partido Socialista Unificado de México, estuvo en el PMS, fundador del PRD, pieza central en Morena, en fin, una persona muy, muy dedicada a la izquierda, a la lucha política, pero que también tiene publicados libros acerca de los recursos de los que se han abusado en las administraciones anteriores. Y entonces, pues, a lo mejor no tiene la expertise de Santiago Nieto, pero sí tiene conocimiento del tema. Entonces, podemos albergar expectativas positivas sobre su función. ¿Cómo cerrarías este tema, Danupski? Bueno, en respuesta, sí, sí es todo el currículum que tú comentas. Los últimos años ha tenido cargos dentro del, ha tenido curules, ¿no? Ha tenido un asiento en los senados. Entonces, bueno, se requiere técnica, pues imagínate, ¿no? Si estaban utilizando inteligencia artificial para detectar movimientos bancarios, movimientos que fueran fraudulentos, pues tú dime qué nivel de técnica se requiere, ¿no? Aunque sí, efectivamente, pues podría ser que estamos hablando de que quien está a cargo, pues no hace todo esto, ¿no? Entonces, y se requiere más lealtad y voluntad, que a lo mejor ese sería su trabajo. Y yo al menos en lo personal yo creo que sí va a ver como se va a desacelerar la WIF a lo que venía haciendo. Yo lo creo, es una percepción personal, nada más. Muy bien, pues yo nada más para cerrar diría que, bueno, tiene la oportunidad de reivindicarse luego de que perdió con Cuadri, ¿no? Perdón por usar este humor ácido, pero tendría la oportunidad Pablo Gómez de reivindicarse después de perder con Cuadri, pues la curul, por un lado, y por otro, en el caso de Santiago Nieto, pues ojalá la 4T lo conserve, y algo que queda como lección de lo que le ocurrió a Santiago Nieto Castillo. De repente nuestras trayectorias avanzan, llegamos a círculos que a lo mejor a los que no estamos acostumbrados, y empezamos a rodearnos de gente que tiene muchos atractivos y está rodeada de oropel, ¿no? Y de repente esos entornos nos empiezan a acercar el pedigrí académico, el gran capital, etc, etc, etc. La Y de izquierda repente caviar. exacto, y de repente cuando estamos cercados,
pues ya perdemos nuestra esencia, o cuando menos empezamos a dejar de darnos cuenta que estamos haciendo cosas de las que nos podríamos haber arrepentido, o que a lo mejor están contradiciendo otras acciones bien llevadas a cabo y en las que somos eficaces. Entonces, nada más como lección, ahora sí que casi personal, que quede para todos. Aguas con nuestros entornos, no hay que dejarnos cercar por ellos, y siempre hay que recordar de dónde venimos y tener claro a dónde vamos. Importante lección. Y ya para meterle un poquito de humor, échense yo le invito a la querida audiencia que le echen un ojo al tuit de Ernesto Juárez Franco, del buen Ernest, que dice, el humor negro, ¿no? Mejor se hubiera casado Hertz. Pues sí, el tuitazo, Twitstar. Sí, pues ni modo. Ya sabemos de qué hubiera pasado si se hubiera casado Hertz, entonces estaríamos celebrando el nuevo titular de la Fiscalía General de la República, pero bueno, un poco de humor. Tal cual. Pasamos al segundo tema. Pues pasemos al segundo tema, camaradas. Que pues es nada menos ya para ir con una nota más optimista, hombre. Vamos pues con la participación de nuestro preciso ahí en la ONU. Híjole, la verdad muy destacable, con una propuesta sólida, seria, inédita, pertinente, a pesar de que anden diciendo por ahí que el Consejo de Seguridad de la ONU no era para eso, que cómo se le ocurre, etcétera, etcétera. Lanza una propuesta muy pertinente de la que estaremos dando más detalles, pero quiero que inicies tú, Fer, con un análisis general de la participación del presidente de López Obrador ahí en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sí, pues bueno, muy esperado, ya lo habíamos avisado también en el programa anterior, y bueno, creo que en general cubre las expectativas. Es un evento, hay que decirlo, es un evento muy protocolario, con demasiado, al final él preside una mesa en su condición, o sea, México era el que tenía que ser, digamos, la presidencia de este Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y bueno, él es el que lo preside. Entonces, bueno, ahí también hay mucho protocolo, mucho tema de lo que interesante escuchar a los distintos mandatarios o representantes de varios países. Por ahí me llamó la atención lo que dijo el representante de Rusia, fue bastante crítico. Yo destacaría básicamente que me pareció muy interesante, o sea, me parece que al final le hemos escuchado discursos incluso más fuertes y más contundentes y más interesantes al presidente López Obrador, pero no estamos hablando de eso, sino que creo que fue pertinente a lo que debió ser, fue lo suficientemente audaz, no fue incendiario, sino cooperando, colaborando y en una lógica de buena actuación internacional, pero también fue crítico. Entonces yo básicamente me quedo con una cosa importante, que fue cuando habló del letargo de la ONU y cuando habló de que nunca se ha hecho nada verdaderamente significativo por los pobres alrededor del mundo. Esos dos me parece que son importantes, y como dicen por ahí, recio y quedito, hay que decirlo, y creo que lo dijo en este caso de manera muy respetuosa, pero había que decirlo, ¿no? Entonces, y pues es un marco importante en el que se dijo, ¿no? No podemos soslayar la importancia que tiene la máxima organización internacional o de naciones, que además cuenta con una gran cantidad de agencias, y no podemos dejar de lado que su ejercicio en algunos casos se ha visto rebasado, ¿no? Y pues sí, se han anquilosado en la cuestión de lo protocolario y de los procesos y demás, con lo cual creo que fue un discurso que vale la pena revisar. Además, no es muy largo para para la audiencia que dicen, uy, no, si me voy a aventar no sé cuánto tiempo. Lo sustancial pasó en unos 6 minutos, y creo que muy pertinente, ¿no? En ese sentido, orgullosos. Ya después hablaremos un poquito de lo que los hermanos migrantes estuvieron ahí metiendo colorido en las afueras. Uy, sí, buenísimo. Para darle la palabra, cito nada más textual esto que decías, Fer, sobre el letargo, ¿no? Va la cita puntual, la cita textual. Sí. Es necesario que el organismo más importante de la comunidad internacional despierte de su letargo. Esto lo apunta Juan Becerra Acosta en un tuit, donde además agrega, señala el presidente López Obrador en la ONU y presenta su propuesta para la creación de un plan mundial para la fraternidad
y el bienestar. ¿Cómo ves, Adán? ¿Cómo ves la participación del presidente en el Pues Consejo igual, o Superior de la sea, la gran crítica que hace a bueno, la crítica más bien que hace a la ONU, esta parte donde les menciona efectivamente que hay que moverse, es lo que yo me quedaría con esa parte. Y obviamente ver, precisamente como menciona a los migrantes allá en Estados Unidos como un termómetro para todos esos que están, que todavía no alcanzan a ver como la dimensión de lo que es el presidente, pues eso se puede ver como una medición, como un gauge para ver cómo va la popularidad. En otras ocasiones, bueno, pues hemos visto hasta que les gritan groserías, y en este caso, pues por ejemplo, vemos que hicieron toda una fiesta, todo un festival, ¿no? Por la visita. Obviamente, pues no empiezan a salir los comentarios acerca de que fueron gente pagada, que les dieron por ahí, creo que $100 a cada quien para ir a festejar. Sí, ya sabes, como para Qué reducir barbaridad eso, ¿eh? de vergüenza, ¿no? De vergüenza. Y tengo que mencionarlo, Sí, perdón. no. Sí, entonces, digo, no creo que sea, digo, es más vulgar, ¿no? Esa parte. Pero hay que mencionarlo que sí, evidentemente tratan de reducir, ¿no? Lo que estaba pasando ahí en ese momento. Sería esa parte con la que me quedaría por parte de la ONU. Y obviamente hacer mención que sí, efectivamente, habíamos dicho que sabía el momento y el lugar, ¿no? Y la vez pasada yo dije, lo único, no se vaya a querer meter en contextos históricos larguísimos, y no, o sea, al contrario, fue una Para buena nada. participación, bastante buena, ¿no? Hasta uno le vuela la cabeza, así como si no, ¿y qué pasaría si el presidente estuviera en este tipo de posiciones más adelante después de su mandato? ¿Qué podría hacer ahí, no? Claro. Sí, la propuesta puntual del presidente de hacer un fondo, pues básicamente con la idea del tax the rich, vamos a taxar a los empresarios más poderosos del orbe para que se genere un fondo junto con el G20. Vamos a hacer un ingreso básico universal, que es palabras más, palabras menos lo que señala el presidente, que esto se va a proponer ante el Pleno de la ONU y que parece utópico, parece un sueño, ¿no? Parece Y algo muy nadie, hippie, también, y no dudo que se le ¿no te tache de parecía lo eso, mismo pero es una propuesta muy sensata, a mí me parece una propuesta muy sensata, y me parece absolutamente viable, que con un poco de voluntad política se puede llevar a cabo sin mayor problema. pues lo mismo decían de las Eh, becas, de la beca de ex- Benito Juárez, o sea, lo mismo decían de entonces, imagínate, exactamente. ajá, entonces es llevarlo a nivel mundial, por así decirlo, ¿no? Claro. Es la misma política a escala global, que tiene mucho sustento y no está descabellada en lo absoluto, y las cuentas pues le están saliendo bien, o sea, es lo que se necesita, taxar a los ricos, y esto no les va a ser contraproducente, al contrario, esto mismo que señalaba, esta misma política pública de reconocerles esa contribución, ahora a nivel global, imagínate a Jeff Bezos si le reconoces sus contribuciones, en una de esas se anda queriendo llevar el presidente hasta la estratosfera, ¿no? Literal. Claro. Me parece una idea muy puntual, una idea completamente viable y que no echemos en saco roto. A lo mejor hasta hay algo que se puede desencadenar de su propuesta, que no se lleve al pie de la letra, pero que sí se refleje en un programa nuevo de la ONU, en un programa decente de las Naciones Unidas que deje por un momento de ser un órgano magnánimo, un órgano máximo, gigantesco de simulación, ¿no? No sé cómo veas tú, Fer. Sí, 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 yo creo que dentro del, o sea, al final acaba siendo una propuesta curiosamente muy general o muy genérica, pero a la vez que es operativa, ¿no? O sea, se está hablando ya directamente de un fondo. Y por ahí creo que era el punto 20 lo que proponía del PIB de las naciones que integran el G20. Creo que era por ahí, si encuentran el dato, ahí lo Ando checando corroboramos. el dato, ahorita se los paso. Ajá, pero bueno, que es viable al final y también es una manera de decir, órale, casi, lo voy a decir en términos muy coloquiales para que se infarten los tecnócratas, pero que no crean que es porque, bueno, no voy a caer en eso, pero básicamente es como armar una buena cooperacha entre algunas naciones que
pueden aportar esa parte, ¿no? Que además el punto 20 del PIB de esas naciones pues será distinto, ¿no? Todo será en proporción al PIB de cada uno, con lo cual pues es un aporte proporcional, lo cual es inteligente y es sensato y creo que es viable en términos de finanzas, ¿no? Que como bien dices tú, Ernest. Ahí va el dato puntual, Fer, Dale. para que quede ahí anotado. El Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar, con inversión de $1 billón anuales, que se compondría de 4% de los ingresos de las personas más ricas del mundo, 4% de los ingresos de las 1,000 corporaciones más grandes y el 0,2% del PIB de cada país del G20. O sea, claro, punto 20, no está descabellado, es muy viable. Creo que invierte en eso, en otras cuestiones de posicionamiento y lobismo. Entonces, claro. esto sería una excelente forma de veras contribuir a la causa global y además pues de obtener los reflectores que necesita esta gente para hacerse los filántropos y demás, ¿no? Sí, 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 y exactamente, y más allá de, o sea, además de un poco colaborar con su imagen, pues lo verdaderamente importante es que, por lo menos, mira, hasta en términos de, digamos, los plutócratas inteligentes, saben que algo se tiene que hacer para calmar toda esta presión social global que hay sobre el tax de rich, ¿no? Entonces, si se lleva a cabo, yo creo que al final, si son inteligentes y piensan a largo plazo, les conviene, nos conviene a todos. Luego, bueno, que lo evalúe los propios organismos encargados y que si le tienen que corregir las cantidades, la plana a esta propuesta, adelante, pero como decimos, pues creo que es una propuesta sensata, o sea, que con voluntad se podría llevar a cabo, no es imposible, no es descabellada, no descobija a nadie y por el contrario, pues realmente sería una acción que si se organiza y se lleva a cabo cabalmente, estaría haciendo algo materialmente por la gente más necesitada del planeta. Y eso abonaría a muchas cosas, incluyendo el combate al cambio climático que las veces pasadas hemos tocado, ¿no? Entonces, pues creo que por ahí va. Y por ahí algo que quiero mencionar, yo ya casi cerrando mi participación en este programa por completo, pues eso que bien también retomó Adán, ¿no? Un buen termómetro, cómo estaban las calles, parecía un parade de AMLO. Yo no sé, la verdad no creo o no lo sé. Igual si alguien de la audiencia nos quiere corregir o nos quiere sacar de nuestra ignorancia en ese sentido, que con otro presidente que haya visitado Estados Unidos, además de los insultos, haya habido tanta euforia. No lo había visto yo. Pero bueno, interesante el termómetro, que mucha gente de nuestro círculo dejemos de pensar, o sea, incluidos nosotros, pero además a mucha otra gente les comparto este mensaje y esta misiva de no creamos que todo México detesta a López Obrador nada más porque tú y tus 3 amigos lo hacen, ¿no? Hay que ver más allá, hay mucha gente y hay que preguntarse el por qué mucha gente simpatiza con él, dejemos las justificaciones baratas, dejemos la idea de que es que son irracionales, de que es que no saben nada, no. Hay mucha gente que entiende en él y ve en él una figura de alguien que está haciendo algo por el pueblo. Luego podremos analizar qué tantos son sus resultados, pero por lo menos eso interpreta mucha gente. Y que no nos vengan con que ellos son muy racionales, porque son súper viscerales y súper, o sea, la afectividad no tiene condición social y el nivel educativo no debería limitar ni inhibir el tema afectivo. Hay momentos en los que uno se apasiona y eso le pasa a todos los estratos y a todos los niveles de conocimiento. Luego, es cierto que hay otros análisis que pueden ser distintos. Por ahí veía un tuit que decía, y ya con eso cierro, no me acuerdo de quién era, se los voy a deber, pero hacía una especie de mofa sobre, pues igual, se me está escapando un poco, pero básicamente sobre la participación del presidente y sobre el tema. Hubo un tuit ahí muy fuerte de un personaje, no sé ni quién es, supongo que es farandulero, que decía que la persona que hace la limpieza de su apartamento en Nueva York le contó que le habían ofrecido los $100. Entonces, abonando a lo que decía Dan, ¿no? Que es como ya, y luego dicen que son muy racionales ellos, ¿no? O sea, le creen a cualquier fuente y se inventan cualquier cosa. Y por ahí alguien más que mencionaron algo como lo que tú decías, Ernest, de es que ese no era el tema, o es que esto no es así, no sé qué, que dices,
por favor, o sea, sean serios, ¿no? Así como ustedes, esa gente se abandera en la seriedad y se hacen llamar a sí mismos especialistas, pues que de verdad parezca que han estudiado algo, que entienden algo, que poseen conocimiento y cuando gusten, pues nos echamos un debate en términos puros de argumentos y a ver si es cierto y con información y con datos, pues ahí reto, digamos, a esa gente que dice, no, es que con esto la gente habla por visceral y no sé qué, realmente no ha sido buena objetivamente. Bueno, pues vamos a hablar objetivamente, recuperen sus datos, agrúpense y vamos a debatirlo cuando gusten. Perfecto. Adán, ¿algo que quieras agregar? Sí, dos cosas sobre los puntos que hablaste sobre López Obrador. Hay que mencionar que una parte sí efectivamente abre la propuesta para que sea una parte voluntaria, por parte, aparte de las 1,000 empresas taxadas. Y otra parte también que yo creo que está aprendiendo bastante bien ahorita es el hecho de que todos los beneficios lleguen directamente hacia las personas afectadas, ¿no? Que evitar precisamente estos mecanismos de la ONU de yo te administro, lo que pasaba con varias corporaciones aquí en México que se dedicaban a distribuir aparentemente los beneficios, ¿no? Y que al final no llegaban bien y todos estos mecanismos, y esta parte también es la que está proponiendo allá. Y ahora ya por ejemplo, con Venezuela o Argentina, que mucha de su gente ya está manejando precisamente lo que son los altcoins, podría precisamente meterse estos mecanismos a través de esta bancarización, por así decirlo, ¿no? Es importante mencionarlo, que la propuesta se me hace muy buena, ¿no? En lo personal. Pues igual, ahí para concluir con varias ideas. Uno, la participación del representante de Rusia. Híjole, a mí la traducción no me ayudó nada a entender lo que estaba diciendo el señor, pero parece que la crítica no estaba pues tan mal intencionada, ¿no? Como que sí tenía una argumentación. Obviamente la posición de Rusia, en cuanto se habla de corrupción, pues se empieza a mover, ¿no? Empieza un poquito a hacerle ruido, porque no es una de las naciones más pulcras que digamos, ¿verdad? Ahí el señor Putin tiene mucho que decir acerca de su mandato, que se ha extendido por demasiado tiempo. Sí, sería interesante revisar ahí lo que critica el representante de Rusia, que por ahí tenía cosas puntuales, ¿no? De lo que podría generar en cuanto a conflictos a nivel interno. Un poco intervencionismo que señalaba de programas como, sobre todo el modelado con Sembrando Vida, ¿no? A mí me parece que ese sí no sería pertinente para nada, pero difiere mucho el ingreso, esta especie de ingreso básico universal, que es lo que finalmente termina proponiendo el presidente con mayor rigor y mayor puntualidad. Y por otro lado, pues sobre la ONU, ¿no? También yo quería agregar así algo que comenté igualmente vía Twitter. Yo decía que la propuesta de López Obrador en la ONU, en el contexto de la ONU como organismo, que es una propuesta real, sin ataduras protocolarias ni complejos estatutarios. Ahora vamos a ver si la ONU se estimula y moviliza con esta puntual provocación del presidente. Pues fue una provocación muy puntual que rompe paradigmas. Otra vez vamos a utilizar esta palabrota de paradigmas, pero sí, efectivamente rompe paradigmas. Va a plantear un tema de seguridad global en el sentido profundo de lo que significa la seguridad, más allá de armamentos, más allá de conflictos bélicos, más allá de qué país se va a repartir qué rebanada del pastel de los territorios mundiales. Pues no, hace falta ya un enfoque de seguridad que ponga en el centro a las personas que han sufrido la devastación de estas disputas de los ejes del poder en el globo. Y ahí están metidos precisamente Rusia, muy puntualmente, Estados Unidos y China, que son las naciones que trataron de poner el planteamiento de López Obrador como algo fuera un poco de contexto, ¿no? Fuera de lo que le correspondía a esta parte del organismo de la ONU, ¿no? A esta sala, digamos, de la ONU, que es el Consejo de Seguridad. Y pues nada más, cerrar con eso, camaradas. No sé si quieran agregar algo. Importante, hay que echarle ojo a que se está aprobando el presupuesto. Hay
por ahí muchas reservas que se están colocando, pero pues obviamente la mayoría de Morena pues va a defender el presupuesto nacional para 2022, que se centra en las grandes obras de este gobierno, que pues son todas necesarias, y en seguir distribuyendo dinero a la gente que más lo necesita, y que enfrenta una oposición francamente ridícula, que quiere regresar al Fonden, que quiere regresar a un fondo de metropolitaneidad, un fondo metropolitano que quién sabe dónde lo sacaron, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, ¿cómo te despides, mi estimado Adán? Pues nada, alguna profecía para la próxima. alguna profecía, ya está siendo costumbre, ¿no? Bueno, la mía, yo creo que sí, yo creo que sí, Pablo Gómez, definitivamente desacelera la mía, ¿no? A ver cómo nos va la próxima semana. Va. Tú me dices, a ver cómo cierras ya, último comentario. Sí, pues yo creo que va a ser una disputa interesante, casi encarnizada por el presupuesto que se plantea reducirle al INE, al oneroso Instituto Nacional Electoral que tenemos los Méxicos, lo caro que nos cuesta la democracia, y por ahí al Poder Judicial de la Federación también creo que se le planteaba reducir. Entonces, Gracias. bueno, como que es un poco también un tema de, ustedes no quieren reducirse sus sueldos, se han amparado, pues entonces la institución tendrá que sufrir reducciones porque no hay presupuesto ni país con este enfoque que aguante esas cantidades, ¿no? Así que va a estar ahí un poquito una disputa y de momento no tengo presagio, prefiero no hacerlo ahora. Creo, una pequeña aclaración, lo que yo escuché de parte del representante de Rusia era sobre todo una crítica más que nada a la ONU, no al planteamiento de López Obrador, sino a esta parte media tendiente a hacer lo que Occidente necesita o lo que Occidente quiere de la ONU, cuando la ONU tiene que ser global, o sea, nada de ir, y pues bueno, sabemos que Rusia, además de no ser un país un poco opaco, pero más allá de eso, pues tampoco ha estado de acuerdo en la idea de implantar libertad y derechos humanos del mundo occidentalizado y más que nada estadounidense, ¿no? Entonces un poco la queja y la crítica iba hacia allá, ¿no? Es decir, hay que ser realmente un poco romper la hipocresía de donde ellos dicen que hay falta de derechos humanos, realmente tal vez solo hay intereses de su parte. Y mencionó incluso casos históricos, así que creo que vale destacarla. Y ya, Adán quería decir algo, no sé, creo que quiere ampliarla. Sí, Adán, vas. Sí, perdón, nada más sí, a la audiencia, recomendarle algunas investigaciones, precisamente con lo caro que sale el INE, precisamente, he estado ahorita escuchando y cada vez escucho más seguido que están proponiendo precisamente las democracias a través de la tecnología blockchain, que es una tecnología completamente democratizada. Entonces habría que estarle echando un ojito para ver cómo va para allá y para ver a cuántos años luz estamos de eso, ¿no? Nada más se los dejo como para que investiguen y para que vean lo que viene, ¿no? Ahorita que mencionaste lo del INE y el costo, ¿no? Perfecto, pues muy bien todos los temas. Sí, Fer, qué bueno que puntualizas esto del representante de Rusia, que te digo que yo sufrí mucho ruido semántico para hablar en términos comunicacionales, claro. por esta traducción pues horrenda, ¿no? Yo estaba desayunando, la verdad, cuando estaba escuchando la participación de este representante y pues no pude ponerle la atención necesaria. Hay que revisar, y sí, completamente de acuerdo. Yo no me voy a poner del lado de las corporaciones mediáticas que han condenado a Rusia y a China, por supuesto que estoy muy lejos de eso, y ya nada más para redondear el comentario, pues que ya la OMS, la Organización Mundial de la Salud, reconozca a la Sputnik y a la CanSino como vacunas válidas para que todo mundo tenga libertad de movimiento y sobre todo en México y Estados Unidos, pues las cosas se normalicen a la brevedad. Pues ya con esto cerramos, camaradas. Un gusto platicar con ustedes. Saludo a nuestra incipiente pero creciente audiencia y nos vemos el próximo martes desde la periferia. Hasta la próxima.